Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del fútbol portugués y puntualmente vamos a estar hablando de los últimos goleadores de esta liga. Una de las ligas que por debajo de las 5 grandes es de las más importantes en Europa, que constantemente está exportando futbolistas a las 5 grandes ligas, pero la realidad es que la gran mayoría de sus figuras, una vez que aterrizan en Inglaterra, en España, en Alemania, en Italia o en Francia, les cuesta y mucho estar a la altura. Una liga que evidentemente vende muy caro, pero después los resultados no pueden estar a la vista. Hoy vamos a estar hablando acerca de 7 goleadores de la liga portuguesa que no pudieron cumplir con las expectativas en las 5 grandes ligas. Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que si recuerdan otro caso también lo dejen, que me sigan en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Obviamente el caso más reciente y el que a mí medio me motiva a hacer esta recopilación de goleadores del fútbol portugués es el caso de Víctor Gyökeres. Realmente los números que vimos que logró el sueco en el Sporting de Lisboa son monstruosos, muy difíciles de repetir y daba toda la sensación de que era un delantero que estaba preparado para la elite. Él llega para la temporada 23-24, en esa temporada sale campeón, en 50 partidos marca 43 goles y la temporada siguiente no solamente mantiene el nivel, sino que lo mejora. En 52 partidos marca 54 goles, más de un gol por partido de promedio, y en la liga portuguesa, en específico, en 33 partidos marca 39 goles. Le sacó 20 goles de diferencia al segundo máximo anotador, es decir, el doble metió e inclusive más que su más inmediato perseguidor en la competencia por ver quién era el goleador del fútbol portugués. Todo esto hizo que evidentemente llame la atención de muchos equipos y el Arsenal lo fue a buscar convencido que era el 9 que necesitaba para ser campeón de la Premier. Pagaron 65 millones de euros, 67, una cifra por ahí, y la verdad que de momento está decepcionando y con creces. Un futbolista que se lo nota tosco, un futbolista que se lo nota incómodo en el esquema de Arteta, y más allá de algún que otro gol, en Premier en 18 partidos ha marcado 5 tantos, alguno de ellos de penal, y en general ha marcado 7 goles en 23 partidos, está claro que está lejísimos, primero de los registros que tenía en Portugal y segundo de las expectativas que había generado. Otro caso también muy reciente y que hizo mucho ruido su llegada al fútbol inglés, sin duda fue el de Darwin Núñez. El uruguayo que venía de jugar 2 temporadas en el Benfica, donde sobre todo en la segunda, en la 21-22, había destacado y mucho. En 41 partidos había marcado 34 goles. En el fútbol portugués, puntualmente en la liga, había marcado 26 tantos, por lo cual se había consagrado como goleador en esa temporada. Y apareció el Liverpool, que en ese momento se hablaba de que podía fichar a Haaland. Finalmente Haaland se termina yendo al Manchester City y ellos compran a Darwin Núñez en una cifra que terminaría rondando los 95 millones de euros. Se hablaba y mucho en ese momento de la comparación. ¿Quién hará más goles en Premier? ¿Darwin o Haaland? Bueno, lejísimos. Para que se hagan una idea, lo que hizo Haaland en una temporada es lo que hizo Darwin en 3. Iba a jugar 143 partidos, solamente 40 goles. Su mejor temporada fue la 23-24, donde pudo aportar 11 tantos en 36 partidos en Premier. En la última, en la que terminaría siendo la definitiva, solamente iba a aportar 5 goles y se terminó marchando al fútbol saudí, donde hoy en día juega en el Al Hilal. Sin ningún tipo de duda, un fichaje que no funcionó y que terminó siendo un fracaso para el Liverpool. Sin duda otro caso muy marcado también de un jugador que fue goleador 2 temporadas distintas y con 2 equipos diferentes en el fútbol portugués es el caso del iraní Mehdi Taremi, que llegó al Rio Ave, un equipo mucho menos conocido en Portugal en la temporada 19-20, llegaba proveniente del fútbol catarí y en esa primera temporada en 30 partidos iba a marcar 18 goles, quedando como uno de los goleadores de la temporada. Sin embargo, después de ese muy buen rendimiento iba a dar el salto a un equipo mejor, llegaba uno de los grandes de Portugal que era el Porto, y ahí iba a todavía mejorar más sus números. Iba a ser goleador, por ejemplo, en la temporada 22-23, marcando 22 tantos en 33 partidos, e iba a cerrar su etapa en el Porto con 182 partidos, marcando 91 goles. Se iba a ir libre, y su destino iba a ser nada más y nada menos que el Inter de Milán, uno de los equipos más grandes de Europa y también de la Serie A. Sin embargo, en el fútbol italiano sus números iban a ser paupérrimos. 43 partidos y solamente 3 goles.
En la Serie A, en 26 encuentros, solamente iba a marcar un gol antes de, finalmente, en la temporada siguiente, terminar marchándose al fútbol griego para vestir la camiseta de Olympiacos. La temporada 18-19 del fútbol portugués iba a tener como máximo goleador a un delantero suizo. Su nombre es Haris Seferovic, futbolista que había llegado al Benfica desde el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde en 86 partidos solamente había marcado 16 goles. Previo a eso había tenido algunos pasos por el fútbol español, 4 goles en 40 partidos en la Real Sociedad, y también por el fútbol italiano, donde en la Fiorentina solamente había marcado un gol en 12 partidos, y la verdad le estaba costando y mucho asentarse en el fútbol europeo. Sin embargo, después de una temporada que no fue buena, en la 18-19 iba a terminar de explotar. En 29 partidos iba a marcar 23 goles y se iba a convertir en el goleador de la temporada con el Benfica. Iba a tener otro muy buen año en la 2021, donde en 31 encuentros iba a marcar 22 goles. Sin embargo, después de una muy buena etapa en el Benfica, llegó un pase al Galatasaray. Solamente iba a marcar 2 goles en el conjunto turco. Posteriormente iba a llegar al Celta de Vigo de España, donde en 18 encuentros apenas iba a marcar 3 goles. Un futbolista que en el único equipo y en la única liga del mundo donde pudo destacar fue en el fútbol portugués. La temporada 19-20 iba a tener 3 goleadores en el fútbol portugués, empatados con 18 tantos. Uno de ellos Mehdi Taremi, de quien ya hablamos hace un rato, el otro Pizzi Fernández, volante del Benfica portugués, que jugaría muchos años en ese club, y el último, y el que vamos a hablar ahora, el brasileño Carlos Vinícius. Un delantero que ya había destacado en el Rio Ave, marcando 14 goles en 20 partidos. Luego de eso se había ido al Mónaco, donde solamente había marcado 2 tantos, y retornaba para jugar al Benfica en la temporada 19-20. 18 goles en 32 partidos le bastaron para convertirse en uno de los goleadores del fútbol portugués. Después de eso se iba a ir a préstamo al Tottenham, donde en 9 partidos en Premier solamente iba a marcar un gol. Pasaría por el PSV Eindhoven, donde en 24 partidos solamente iba a marcar 6 tantos. Llegaría al Fulham de Inglaterra, donde iba a jugar 3 temporadas, 7 goles en 44 partidos en Premier. Sin duda un futbolista brasileño que encontró su lugar en el mundo, en Portugal, sobre todo en Benfica, pero que después no pudo expandir sus horizontes. Ahora bien, si nos vamos más atrás en el tiempo, hay algunos delanteros que lograron cosas increíbles en el fútbol portugués y después fueron un desastre en otras ligas. Sin duda uno de los casos más emblemáticos es el del colombiano Jackson Martínez, que después de jugar en Jaguares de Chiapas de México aterrizaba en el Porto en la temporada 2012-2013. Los 3 años que estuvo en el fútbol portugués, las 3 temporadas, fue el goleador de la liga. En la 2012-2013 con 26 tantos en 30 partidos, en la 2013-2014 con 20 goles en 30 partidos y en la 2014-2015 con 21 tantos en 30 partidos. Iba a finalizar su etapa en el Porto con 92 goles en 136 partidos. 40 millones de euros es lo que pagó el Atlético de Madrid. Solamente 5 meses jugó en España, 22 partidos, 3 goles y lo terminaron vendiendo al fútbol chino. Posteriormente iba a volver a Portugal para jugar en el Portimonense, donde no le fue nada mal. En 27 partidos iba a marcar 10 goles. Sin duda un jugador que nació y vivió en el fútbol portugués. Ahora bien, si lo de Jackson Martínez le parece muy bueno, ¿qué decir acerca del GOAT del fútbol portugués? Como fue en su momento el brasileño Mário Jardel. Futbolista que había llegado desde Gremio en la temporada 96-97 e iba a jugar 4 años en el Porto. En esos 4 años iba a ser 4 veces consecutiva máximo goleador del fútbol portugués. 30 goles en 31 partidos en la 96-97, 26 goles en 30 partidos en la 97-98, 36 goles en 32 partidos en la 98-99, consagrándose además como bota de oro en todo el mundo, como el máximo goleador de las ligas, y 38 goles en 32 partidos en la 99-2000. Se iba a ir un año a jugar al fútbol turco, al Galatasaray, para volver a Portugal, en este caso para jugar en el Sporting de Lisboa. En la 2001-2002 marcó 42 goles en el fútbol portugués en 30 partidos, siendo campeón, goleador por 5ª vez del fútbol de Portugal y por 2ª vez bota de oro en todo el mundo. Iba a cerrar su etapa en el Sporting de Portugal con 53 goles en 49 partidos. Después de eso se iba a ir a la Premier, al Bolton Wanderers, 3 goles en 7 partidos. Iba a pasar por el reciente ascendido Ancona en Italia,
3 partidos en la Serie A sin marcar ningún gol. Hasta llegó a jugar en Newell's Old Boys de Argentina, donde fue campeón de la mano del Tolo Gallego, pero tampoco iba a marcar goles. 0 goles en 3 partidos. Realmente increíble la historia de Mario Jardel, que se cansó de meter goles en Portugal y que en ningún otro lugar pudo estar ni cerca de lo que logró allí. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Irían a buscar delanteros al fútbol portugués? Hoy en día hay muy buenos exponentes. El griego Pavlidis en el Benfica, que marca muchos goles. Está Samu Amordión, el español en el Porto, muy joven, que se habla que lo quieren distintos equipos de la Premier. Ahora el Sporting de Lisboa tiene su nuevo goleador, que es Luis Suárez, pero el colombiano, que se está cansando de hacer goles, reemplazando a Víctor Gyökeres. Pero digo, el miedo y el fantasma siempre está. Una vez que llegan a otra liga, a un equipo más importante, parece que les cuesta horrores poder replicar los números que se logran en Portugal. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los estoy viendo mañana en un próximo video.